Vale, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. El proyecto que venimos a enseñaros es la remodelación de un sistema de monitorización y de control de una planta química que hemos realizado aquí en Navarra, que se está realizando también ahora en la fecha, diferentes ampliaciones, y que ahora podemos ver un poco los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar y la situación actual del proyecto y el futuro que esperamos de él. Vale, la situación que nos encontramos en estas instalaciones era seguramente muy similar a la situación que se encuentra en otras industrias de este mismo tipo. ¿Vale? Esta planta química llevaba un tiempo ya en funcionamiento, sí que tenía algunas líneas que estaban operativas y otras que sí que esperan que en el futuro lo estén. Y lo que nos encontramos era una ingeniería que en parte sí que estaba desactualizada, una ingeniería que estaba en formato en papel, por lo tanto sí que complicaba bastante el hecho de poder incluir nuevos sistemas de control y ver cómo estaban funcionando actualmente, y sobre todo, y más importante, veíamos una relación muy directa entre el hardware y el software que estaba utilizado en la instalación. Por lo tanto, la vejez de esos mismos equipos, la falta de los recambios necesarios, sí que estaba condicionando bastante cómo podían evolucionar el software y adaptarse a las funcionalidades que sí que necesitaba este negocio. ¿Vale? Por lo tanto, uno de los retos principales sí que fue el poder implementar una nueva tecnología, nuevas tecnologías que sí que se estén implementando en el sector industrial, un software que pudiese desligarse del hardware que bien había que implantar o bien que se podía aprovechar al máximo posible del que ya estaba en la instalación, y para poder cimentar toda la tecnología necesaria para el cliente para que pueda hacer en el futuro una analítica de datos avanzada y no simplemente un control puntual de la instalación como estaba haciendo hasta la fecha. Vale, entonces, ¿cuál fue un poco la estrategia? ¿Vale? Por un lado, sí que el objetivo y lo que hablamos con el cliente era que pudiese aprovecharse el máximo posible de todos los equipos que había en la instalación. Pues al final debía de ser un proceso en muchas fases, debía ser un proceso iterativo y que fuese lo menos invasivo posible. Por lo tanto, sí que nos encontramos en la parte del hardware, toda la sensórica, toda la parte de los autómatas, el hardware, las señales que había que integrar, gran parte sí que eran, en este caso como aparece ahí, de Siemens. ¿Vale? Por lo tanto, sí que se intentó revisar a ver cuál era todo lo que estaba en funcionamiento y el poder aportar y reprogramar las partes necesarias del control productivo que sí que era necesario que pudiesen funcionar de esa manera, e insisto, era un requisito indispensable para que pudiese ser viable el proyecto, ya que no se tenía que quitar todo y poner todo nuevo, sino que se tenía que intentar adecuar de esa manera. ¿Vale? Y por tanto, una vez que se tenía toda esa base ya planteada, sí que utilizamos la plataforma que Neosol ya venimos desarrollando durante varios años para toda la gestión del control de los datos de las instalaciones industriales y de la digitalización de la maquinaria, que es Empro, que sí que la llevamos utilizando en el sector de la energía renovable. Sí que vimos ayer el caso también en las grúas de Comansa, y sí que ahora también, este caso para esta planta química. Por lo tanto, sí que vemos una diferencia como los dos ámbitos que nos podemos encontrar a nivel tecnológico en la industria actualmente. Por un lado, como decía, todos los protocolos industriales, Profibus, Modbus, los paradigmas de cliente-servidor, autómatas para programar, y por otro lado, sí que otros paradigmas de publicación-suscripción. Los equipos, en vez de ser autómatas, son sistemas Linux, sí que permite esa comunicación con el cloud, con diferentes proveedores, se permite una mejor accesibilidad, una interfaz web mucho más accesible para el cliente, y, como decía, que sí que se pueda conformar esa base para esa analítica de datos posterior que sí que va a necesitar también el cliente en esta instalación y en futuras instalaciones que puedan llegar a incluir. ¿Vale? Por lo tanto, el resultado de este proyecto sí que fue que el cliente obtuvo unas nuevas comunicaciones, sí que permitió en diferentes fases que fuese un proceso iterativo y que no fuese invasivo con respecto a la operación que estaba llevando actualmente, porque sí que tenía líneas en producción y al final era algo condicionante para poder abordar o no el proyecto. Sí que consiguió las mismas funcionalidades que tenía anteriormente, toda la parte del control, toda la parte de los automatismos, la visualización de los datos y otras nuevas funcionalidades como el acceso web mucho más sencillo para el usuario, el almacenamiento de los datos tanto en la planta como que pueda contar con una infraestructura cloud que le permita crecer y que sea mucho más potente y escalable de cara al futuro, ¿no? Y, como decía, sí que se le permitió también que, de otra forma, si hubiese que quitar todo lo que había actualmente y se tenía que colocar todo nuevo, no iba a ser viable el proyecto. Por lo tanto, sí que tuvimos que jugar con estos dos tipos de tecnologías y aprovechar lo existente y combinarlo con las tecnologías y las plataformas que sí que estamos desarrollando y que se pueden aplicar en estos sectores industriales, ¿no? Por lo tanto, el cliente sí que consiguió también en este caso
el contar con un sistema que no tenía esas limitaciones a nivel de usuarios, a nivel de licencias, sí que, como decía antes, lo tiene preparado para que puedan avanzar hacia una analítica de esos datos, para que puedan avanzar hacia los mantenimientos predictivos, para que puedan escalar el sistema y para que no se vuelva a repetir seguramente la situación con la que nos encontramos cuando empezamos en el proyecto, ¿no? Que era que un cambio de unos equipos, la vejez de los mismos, no condicionase la evolución del software, el mantenimiento del mismo y que fuese mucho más sencillo en ese sentido para el cliente el poder abordar este tipo de proyectos. Así que, bueno, estamos a vuestra disposición también en el stand, por si tenéis alguna duda más sobre este proyecto, así como otros proyectos similares en los que os podamos apoyar. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.